Un feliz domingo para todos. Hoy, con la novedad de que además de que es el tercer domingo de Cuaresma, 23 de marzo, ¿qué crees? La base, el tripié donde pongo el celular, no sé cómo lo jalé, lo quise poner y lo rompí. Por eso me veo como medio chueco y descuadrado. Pero todo está bien, todo está muy bien. En tercer domingo de Cuaresma, en el que la palabra de Dios a través de Lucas nos hace pensar mucho. Permíteme, voy a leer el Evangelio de hoy porque sí es muy interesante. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Un día vi en una pared, pintado, una frase que me dejó muy pensativo. A propósito de defender la vida, promover la vida. Porque en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Digno al aborto. La consecuencia. El embarazo es la consecuencia de una relación varón y mujer, ¿verdad? Que eso lleva como consecuencia un embarazo, es una consecuencia. No es un premio ni un castigo, es consecuencia. Y como es consecuencia, hay que afrontarla responsablemente. Libremente yo he hecho un acto, entonces responsablemente asumo las consecuencias de lo que he hecho. Y yo creo que a partir de ahí es que podemos entender que la conversión de nuestro corazón hacia Dios es lo que más nos conviene. Nos conviene primero porque somos hijos de Dios. Es decir, es necesario que el Hijo de Dios constantemente, continuamente, se dirija hacia Dios. Conviene en cuanto parte de nuestra naturaleza de hijos de Dios. Conviene, es parte de nuestra naturaleza el dirigirnos hacia Dios. En mi fragilidad me equivoco, me desvío, sí, como consecuencia, pues sufro eso, el fruto de mi desvío. Pero Dios me da la oportunidad de recapacitar y dirigir mi vida por el camino que me conviene, que me es propio como hijo de Dios, para vivir la consecuencia de ese camino como hijo de Dios. Entonces es conveniente y a la vez es necesario. Cuando Dios nos ha creado dispuestos, nos ha equipado para cosas buenas, muy buenas de nuestra vida. Y de eso se trata la Cuaresma, de que tú y yo descubramos cuál es ese proyecto que Dios tiene pensado para mí. Y para eso hay que ser muy valiente y muy determinado y muy decidido. Porque lo otro es eso, pues sí, a lo mejor vivir una vida bien vivida, tranquila y en paz, ¿verdad? Tranquilamente, a lo mejor estudio, trabajo, hago un proyecto, muy bien, sí. Pero, ¿cuál es el plan de Dios en nuestra vida? Fíjate que a mí me da mucho por pensar en eso siempre, analizando mi propia vida, el plan de Dios. Y sí, en un momento dado de mi vida, a los 16 años, aparece esto. Dios me llama a ser sacerdote. Y luego ha venido siempre, siempre, siempre esa inquietud. ¿Cómo hago, cómo ayudo a mis hermanos con los que me encuentro, a que ellos también
sepan, descubran y crean que hay un plan de Dios para ellos. ¿Y cuál es ese plan de Dios en familia, en el matrimonio, en la familia? Y es todo un desafío que descubramos ese plan de Dios, que lo vivamos, porque de otra manera simplemente sobreviviremos en la vida. Me levanto en la mañana, me voy a trabajar, regreso a mediodía, como, me vuelvo a ir a trabajar otro rato, regreso, descanso. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el proyecto de Dios? Entonces, creo que es importante que en el tiempo de Cuaresma tomemos conciencia de esto, del plan de Dios, y que veamos la oportunidad de volver a dirigir nuestra vida por ese camino. En la exhortación apostólica del Papa, alegres y regocíjense sobre la santidad, escrita hace algunos años por el Papa Francisco, decía eso él: santidad es vivir un aspecto del Evangelio en mi vida. O sea que ahí en mi trabajo, en el trato con las personas con las que estoy trabajando, ahí hay una palabra, un comportamiento, una actitud, un testimonio de algo diferente, de algo distinto. Y que eso tú y yo definamos cuál es el fruto que Dios quiere que yo dé. Ayúdame, Señor, a dar ese fruto. Ayúdame a determinarme, a esforzarme, a comprometerme contigo, con tu evangelio, para dar ese fruto. El Señor nos llama siempre, siempre. Es misericordioso y aunque nos desviamos, siempre nos está llamando a vivir en su gracia, en su amor y en su amistad. Fíjate que también recientemente con el tema del abuso a menores, en el que quizás sí hay cuestiones de sacerdotes, pues sí, como que se señala mucho eso, ¿no? La maldad del hombre que ofende, del hombre consagrado que ofende. La semana pasada hicimos un curso, antepasada, sobre esto allá en una parroquia en Zapotitlán de Méndez, sobre estos temas, ¿no? Y los protocolos que se siguen cuando hay acusaciones, en fin, un tema muy desagradable. Y yo pensaba a mí, cualquiera de nosotros estábamos ahí 40 sacerdotes y el que exponía un religioso marianista y una psicóloga, cualquiera de nosotros puede incurrir en eso, somos frágiles. Entonces, desde esa fragilidad hay que reconocerla y proyectarnos siempre hacia el bien y ayudar al otro hacia el bien. Aflojar la tierra, cavar la tierra, es promover el bien siempre. El bien va a vencer al mal siempre. Entonces, el fruto de nuestra vida debe ser ese bien que se practica. Pues estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo para practicar el bien, hacer el bien, que aunque veamos cosas feas y malas, no nos desanimemos. El bien vence al mal. El bien que yo quiero practicar, el bien que yo quiero hacer, que quiero contagiar al otro, con la gracia de Dios, con su ayuda, con su bendición, hará posible que este mundo pueda mejorar. Así que practicar el bien, cumplir la misión que Dios nos envía a cumplir, apoyados en su gracia y siempre bendecidos por Él. Al Rey inmortal e invisible, al solo Dios, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Se ha alabado Jesucristo, por siempre se ha alabado. Feliz tercer domingo de Cuaresma. Gracias por estar en comunicación. Dios te bendiga.